esposa infiel se mudó al apartamento de su amante y gritó: gané. 6 meses después, estaba embarazada, sin trabajo y durmiendo en su coche. En los primeros 4 años, el matrimonio con Tara fue, a mi parecer, bastante agradable. Nos habíamos conocido en la universidad. Ella, cautivadora, parecía más interesada en mis aspiraciones que en la vida de fiesta. Yo estudiaba empresariales, ella algo relacionado con la educación, y la conexión fue instantánea. Después de graduarme, me lancé a mi negocio de consultoría. Los primeros años fueron una auténtica tortura, con más de 80 horas de trabajo a la semana y la constante preocupación por el alquiler. Tara fue un pilar fundamental en ese tiempo. Me traía bebidas energéticas a las 2 de la mañana mientras yo codificaba y me animaba cuando los clientes me ignoraban. Era la novia del año. Incluso sugirió posponer su carrera docente para ayudarme a construir algo grande. Me pareció el acto más desinteresado que había presenciado. Mirando hacia atrás, debía haber notado esa bandera roja ondeando frente a mí. Una vez que mi negocio empezó a generar ingresos excelentes, nos mudamos a una casa maravillosa en un buen vecindario. Tara se involucró de lleno en una iglesia local. Empezó a liderar clubes de mujeres, organizar eventos benéficos y llenaba Instagram con citas bíblicas, predicando sobre los valores familiares y la importancia del matrimonio. Sin embargo, al 4.º año, las cosas comenzaron a desmoronarse. Empezó con pequeños detalles. Dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Nuestras conversaciones, antes tan fluidas, se volvieron guionizadas, como si solo marcara casillas en lugar de escucharme de verdad. Cuando le hacía preguntas sencillas como ¿qué tal el estudio bíblico? ¿Quién fue? Ella respondía de forma vaga, entrecortada, como si quisiera cambiar de tema rápidamente. Lo que me tomó por sorpresa fue su repentino interés en nuestras finanzas, especialmente las mías. Antes, no le importaba tener acceso a las tarjetas de crédito y nunca había preguntado por el negocio. Pero de repente quería cifras concretas. ¿Cuánto ganamos el último trimestre?, preguntaba de improviso. ¿Cuál es el valor actual de la empresa? ¿Tenemos activos que yo desconozca? Al principio, pensé que solo mostraba interés, que quizá quería sentirse más conectada. Luego, descubrí que estaba fotografiando los estados financieros que yo había pasado por alto. Una noche, creyéndome dormido, la encontré hurgando en los archivos de mi oficina. Dijo que solo estaba organizando, pero la vi escaneando documentos con su teléfono. La tensión entre nosotros crecía día a día, y las cosas se intensificaban lentamente. Luego noté cambios en su rutina. Sus horarios se volvieron erráticos, con noches que terminaban tarde y viajes de fin de semana que no cuadraban. Salía de casa con una ropa y volvía con otra, descartándola con un despreocupado «¿se me ha caído algo?». Una noche, le mencioné, el poco tiempo que pasábamos juntos, lo diferente que se sentía. Ella puso los ojos en blanco. «Te estás imaginando cosas», comentó con voz monótona, sin mirarme mientras lo decía. De repente, se volvió muy protectora con su teléfono. Compró ropa nueva y más sexy, pero nunca la vi usársela. Volvía con historias sin sentido, citando restaurantes y ciudades donde nunca habíamos estado, o presentando recibos de una sola habitación de hotel, cuando decía que habían ido 4 mujeres. No quería creerlo. Supuse que estaba simplemente estresada por mi excesiva carga de trabajo. Una noche, llegó a casa tarde, con el pelo ligeramente despeinado y el maquillaje más corrido de lo normal. Un tenue y extraño aroma flotaba a su alrededor, algo áspero, como una colonia que yo no usaba. Al principio pregunté con indiferencia, ¿noche larga? Apenas me miró mientras se quitaba los tacones. Sí, el estudio de la Biblia se alargó, y luego fuimos a cenar, ya sabes cómo es. Pero yo no tenía ni idea de cómo era, porque el estudio de la Biblia solía terminar a las 8, y ahora ella llegaba después de medianoche como si nada. «Hueles como si alguien te hubiera rociado con colonia», comenté, observando su reacción. Fue entonces cuando su postura cambió. No parecía culpable, sino a la defensiva. Se burló y se cruzó de brazos. «Ahora sí que prestas atención. Quizás si no estuvieras siempre en la oficina, sabrías lo que pasa en mi vida». Aquello no era una respuesta, era una desviación, y funcionó exactamente como ella quería, culpándome a mí. Pude haber insistido, pero no lo hice, porque sabía cómo terminaría. Si la acusaba, se echaría a llorar y me tildaría de paranoico y despistado. No iba a permitir que distorsionara la historia de esa manera. Así que me preparé. Comencé a revisar los extractos de las tarjetas de crédito y su historial de ubicaciones cada vez que dejaba su iPad abierto. Consejo profesional. Las mujeres nunca cierran sesión en sus cuentas. Cada martes y jueves por la tarde, ella pasaba exactamente 2 o 3 horas en un complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Un jueves, decidí salir temprano del trabajo, aparqué frente al complejo y esperé. Efectivamente, a las 2 p.m., Tara retrocedió bruscamente. 10 minutos después, un tipo se detuvo junto a ella. Un hombre alto, musculoso, con uno de esos tatuajes tribales en el brazo. Un cliché andante. Les tomé fotos entrando juntos, muy acaramelados, y me senté en mi coche, hirviendo de rabia.
Vi a mi esposa, la mujer en torno a la que había construido todo mi mundo, entrar en el apartamento de otro hombre con el mismo entusiasmo coqueto que solía tener conmigo. Mi mente me gritaba que fuera allí y derribara la puerta. Pero me obligué a quedarme quieto, porque la ira es ruidosa y la venganza es silenciosa. Cuando regresó 2 horas más tarde, tomé más fotos. Los vi besarse como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Algo dentro de mí se apagó en ese momento. Se acabaron las dudas. La mujer que amaba había muerto. El tipo se llamaba Logan. Lo descubrí a través de sus conversaciones de texto cuando dejó el teléfono para ducharse una noche. Trabajaba en su iglesia como pastor de jóvenes o algo así. La ironía era demasiado densa. No la confronté de inmediato. En su lugar, reuní más pruebas. Capturas de pantalla de mensajes, más fotos de sus encuentros, recibos de hotel de su bolso, y una llamada grabada en la que le decía a Logan que me dejaría pronto y que finalmente podrían estar juntos. Lo más doloroso, sin embargo, no fue solo la deshonestidad, fue descubrir cuánto tiempo había estado tramando mi ruina. Revisé sus mensajes con Logan y lo que vi me dio literalmente náuseas. Esto no fue un evento espontáneo. Ella había estado maquinando durante meses. Estoy esperando el momento adecuado, decía. Está demasiado ocupado con el trabajo para darse cuenta de nada. Una vez que presente la demanda, pediré la pensión alimenticia. No lo verá venir. No solo pretendía dejarme, me estaba utilizando para financiar su nueva vida. Riéndose con su novio de cómo se aseguraría un aterrizaje suave mientras me dejaba tirado. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella no se iría sin más. Me aseguraría de que se fuera, sin nada. Me reuní con el contador de mi empresa fuera del horario laboral y la conversación fue informal. Estaba pensando en reestructurar algunas cosas, le dije. Durante las siguientes 2 semanas, tomé algunas decisiones financieras. Pagué por adelantado el alquiler de mi oficina por 1 año. Aceleré el pago de los préstamos empresariales. Cambié mi remuneración para que más dinero se quedara en la empresa en lugar de aparecer como ingresos personales. E invertí en equipos nuevos que sabía que necesitaría pronto, pero no necesariamente en ese momento. Sobre el papel, parecía que mi negocio controlaba el flujo de caja. Nada anormal, solo operaciones rutinarias que, casualmente, me hacían parecer mucho menos líquido. Al mismo tiempo, creé una segunda cuenta personal en otro banco y comencé a mover pequeñas cantidades. Nada descabellado, solo lo suficiente para crear un colchón al que ella no tuviera acceso. Todo era legal y estaba debidamente documentado. No estaba escondiendo dinero. Solo quería asegurarme de que no recibiera más de lo que merecía. Entonces, inesperadamente, ella me hizo un favor. Un martes cualquiera decidió volar todo por los aires ella misma. Cuando llegué a casa del trabajo, estaba sentada en el sofá con una extraña expresión de satisfacción en la cara. Adam, dijo con una voz falsamente dulce, tenemos que hablar. Yo sabía lo que estaba a punto de pasar, pero fingí ignorancia. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. No habíamos estado juntos en meses, así que a menos que estuviera embarazada del bebé Jesús 2.0, no era mío. Antes de que pudiera responder, ella retorció el cuchillo. Pero no es tuyo. He estado viendo a alguien más. Quiero el divorcio. Lo dijo como si pidiera comida para llevar. Sin remordimientos, sin vacilaciones. Después de 5 años de matrimonio, lo tiró como un cupón viejo. Sentí que la ira me subía por debajo de la piel y mis manos se aferraron a mis costados. Todo mi instinto me decía que le arrojara la carpeta de pruebas a la cara, que la arrastrara por el fango en ese mismo instante. Pero entonces me di cuenta. Era perfecto. Ella no tenía ni idea de lo que yo ya sabía, ni idea de que la había estado observando, documentando y esperando. Creía que tenía todo el control y que era ella quien terminaría la situación. Dejé escapar una lenta sonrisa. Ya veo. Eso la desconcertó. Estaba preparada para que explotara, suplicara o preguntara quién. Pero yo me mantuve tan tranquilo como siempre. Ella redobló la apuesta. Y para que lo sepas, seguirás pagándome la pensión alimenticia. Renuncié a mi carrera por ti, así que me lo debes. La miré fijamente a los ojos. Tara, comenté. ¿De verdad creíste que no sabría lo de Logan? Su rostro perdió el color. Me reí entre dientes. Martes y jueves, ¿verdad? 2 o 3 horas el mismo complejo de apartamentos, el mismo lugar para aparcar. Ni siquiera intentaste variar. ¿De verdad pensabas que era tan estúpida? Ella se puso rígida y su mandíbula se tensó. Yo no sé de qué estás hablando. Oh, vamos. Me eché hacia atrás, estirando los brazos sobre el respaldo del sofá, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El estudio de la Biblia llega tarde, ¿eh? Debe ser un gran plan de clases si requiere lencería y una habitación de hotel. Y Logan fue mi siguiente golpe. Vaya ganador que elegiste allí. Pastor de jóvenes, ¿eh? Me pregunto cómo se sentiría su congregación si dejara embarazada a una mujer casada mientras predicaba valores familiares. Ahora estaba completamente aterrorizada. Se sentó más erguida, con la mirada perdida, como si buscara una salida. ¿Cuánto tiempo ibas a jugar conmigo, Tara? Pregunté ladeando la cabeza. Tú y tu juguetito esperaban el momento oportuno, ¿verdad? Planeando ordeñarme hasta dejarme seco antes de huir juntos. ¿Qué fue lo que dijiste? No lo verá venir.
Su boca se abría y cerraba como un pez boqueando por oxígeno. No la dejé recuperarse. Me puse de pie. Déjame dejar algo muy claro. No vas a salir de esta como la ganadora. No te llevarás nada que yo no te deje tener. Intentó recuperarse, disfrazando su pavor con una falsa seguridad. Es la ley, Adam. Puedes luchar contra ella todo lo que quieras, pero perderás. Le dediqué la sonrisa más petulante que le había dado a nadie en mi vida. Si tú lo dices, respondí con sencillez. Ella pensaba que me estaba golpeando con el último movimiento de poder, pero en realidad me estaba salvando de un problema. Todo lo que tenía que hacer era sonreír y hacerle creer que tenía el control. Mientras tanto, yo ya le llevaba 5 pasos de ventaja. Las siguientes 2 semanas fueron extrañas. Tara se mudó prácticamente de inmediato, directamente al apartamento de Logan. Solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables, que es la jerga legal sofisticada para decir, quiero acostarme con otros tipos sin sentirme mal por ello. Me reuní con un grupo de abogados. Los primeros 3 me dijeron que estaba jodido. Estado de divorcio sin culpa era probablemente su frase favorita. Al parecer, el hecho de que mi esposa se acostara con el pastor de jóvenes y quedara embarazada de él no importaba en los tribunales. Pero seguí buscando hasta que encontré un abogado, llamémosle Víctor, que no endulzaba las cosas. Mira, amigo, no te voy a mentir, ella te ha superado, me dijo. Probablemente tendrás que pagarle algo, pero podemos intentar minimizar los daños. Cuando le mostré a Víctor mis estados financieros, enarcó las cejas. Interesante momento para algunos de estos gastos y reestructuraciones empresariales, comentó, mirándome. No dijo mucho más al respecto porque legalmente no podía animarme a ocultar activos, pero me di cuenta de que sabía lo que había hecho. Bueno, esto podría ayudar a reducir el cálculo de la pensión alimenticia un poco, pero en este estado todavía estás viendo pagos significativos. Fue entonces cuando las ruedas empezaron a girar. A los tribunales puede que no les importara su engaño, pero a sus amigos de la iglesia sí. Sin embargo, decidí mantener la calma durante el proceso de divorcio. Dejarla creer que estaba ganando, darle solo la cuerda suficiente para ahorcarse. El día del juicio fue extraño. Llegué con mi mejor traje. Tara llegó con su abogado caro, vestida modestamente, como si estuviera audicionando para el programa Sister Wives. Era casi gracioso lo falso que era el acto. Antes incluso de empezar, el juez parecía muy aburrido. La abogada de Tara fue la primera en hablar, contando una triste historia de cómo había renunciado a su prometedora profesión para apoyarme, cómo había gestionado nuestro hogar mientras yo establecía mi negocio y cómo merecía ser compensada por los servicios prestados al matrimonio. Cuando fue nuestro turno, mi abogado presentó las pruebas, su adulterio, el embarazo y el hecho de que ya vivía con Logan. Su abogado se levantó. Señoría, no olvidemos que estamos en un estado sin culpa, añadió con suficiencia, como si esas 3 palabras borraran todo lo que ella había hecho. Aunque mi cliente lamenta profundamente que su matrimonio no funcionara, la ley es clara. La mala conducta conyugal no es un factor para determinar la pensión alimenticia. Lo que sí es relevante es la disparidad económica entre ambas partes. Escuchar con qué despreocupación ignoró todo lo que ella había hecho me dio ganas de destrozar toda la sala. Ella me engañó, mintió, se quedó embarazada de otro hombre y aún así yo tenía que compensarla por dejarme. Mi abogado trató de rebatir el argumento, volviendo a exponer toda la información y subrayando que ella no estaba simplemente abandonando un matrimonio, sino también estableciendo una red de seguridad financiera mientras vivía con otra persona. Pero el juez solo suspiró, esperando que termináramos. Cuando llegó el momento del fallo, se aclaró la garganta y bajó el martillo. Aunque el tribunal reconoce la preocupación del señor Carter por la infidelidad de su esposa, la ley en este estado es clara. La mala conducta conyugal no es un factor para determinar la pensión alimenticia. Tara se burló de mí desde el otro lado de la sala. El juez prosiguió. Dada la dependencia económica de la señora Carter durante el matrimonio y su actual situación de desempleo, el tribunal considera que tiene derecho a una pensión alimenticia. El señor Carter pagará $4,500 mensuales durante un periodo de 4 años, o hasta que la señora Carter vuelva a casarse. $500 al mes durante 4 años a la mujer que me engañó mientras esperaba un hijo de otro hombre. Me sentía como si estuviera tomando medicina salvaje, pero afortunadamente, mis decisiones financieras dieron resultado, más o menos. En lugar de tener que pagar $6,000 mensuales, el juez lo redujo a $4,500. No era lo ideal, pero era mejor que nada. ¿Y lo mejor? Tara y su abogada no tenían ni idea del dinero que aún tenía guardado, ni de que mi negocio se recuperaría milagrosamente una vez que todo hubiera terminado. Tara no pudo evitar lucir engreída mientras salíamos del juzgado. Te lo dije, murmuró al pasar. Deberías haber aceptado mis condiciones desde el principio. Luego tuvo la audacia de llamar a Logan delante de mí. Cariño, ya está hecho. Hemos ganado. Se rió como una adolescente. Tiene que pagar, te dije que al juez no le importaría. Lo demás. No dije nada. Solo la vi alejarse creyendo que había logrado el engaño definitivo, pero el juego acababa de empezar. Pagué el primer cheque de la pensión a tiempo. No me quejé.
No armé ningún escándalo. Incluso le envié un correo electrónico cortés. Pago enviado, por favor confirme el recibo. Tara parecía sorprendida de que no fuera un idiota al respecto. Probablemente esperaban que me amargara, discutiera y le diera más munición. En cambio, estaba interpretando al exmarido ideal. Cortés, puntual en el pago, distante, pero no antipático. Ella no tenía ni idea de lo que le esperaba. Tara era más que una simple miembro de Harvest Community Church. Era también su imagen. Supervisaba el ministerio de mujeres, planeaba retiros matrimoniales y hablaba en el escenario durante los cientos servicios sobre el diseño de Dios para los matrimonios santos. Su padre era diácono, su madre dirigía la escuela dominical. Toda la familia proyectaba una maravillosa imagen cristiana, y yo sabía que la echarían a perder en cuanto descubrieran quién era en realidad. Había estado recopilando todo: resultados de la prueba de ADN, imágenes con fecha y hora de ella y Logan, capturas de pantalla de sus textos obscenos, recibos de hotel, e incluso una grabación de ella insultando a sus amigos de la iglesia por ser mojigatos. Ese era especialmente jugoso. Puse todo en una carpeta ordenada y profesional. Añadí una carta de presentación bastante educada y correcta. A los ancianos de Harvest Community Church, lamento traer esto a su atención, pero como compañero, creyente creo que es mi trabajo. Mi ex esposa, Tara Carter, quien supervisa múltiples ministerios en su iglesia, ha tenido un comportamiento que desafía los principios de su iglesia. He proporcionado documentación de su aventura, que comenzó durante nuestro matrimonio y resultó en un embarazo no relacionado, como lo demuestran las pruebas de ADN. Tara vive ahora con este hombre y recibe de mí una pensión alimenticia considerable. Comparto esto no por rencor, sino por preocupación por la integridad de su ministerio. Respetuosamente, Adam Carter. Dejé el paquete el domingo por la mañana temprano, cuando no había nadie, y me fui a casa a esperar a que pasara la tormenta. El domingo, después de dejar mi pequeño paquete en la iglesia, mi teléfono estalló. Mensajes de texto de amigos comunes de la iglesia. Amigo, ¿qué hiciste?, decía uno. El pastor acaba de convocar una reunión de ancianos de emergencia antes del servicio. Tara se está volviendo loca. Simplemente apagué el teléfono y me volví a dormir. Me sentí increíble. No es mentira. Esa misma tarde recibí un mensaje de voz de Tara. Gritaba tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Absoluto pedazo de basura. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me echaron del ministerio de mujeres. Mi padre ni siquiera me mira. Lo has arruinado todo. Lo borré sin devolverle la llamada. No necesitaba esa negatividad en mi vida. A lo largo de la semana llegaron más mensajes, cada uno más urgente que el anterior. Sus amigos de la iglesia la ignoraban. Sus padres se tomaron tiempo para rezar sobre el asunto. Lo que significaba: estamos decepcionados contigo. La escuela cristiana donde trabajaba como voluntaria le pidió que no volviera. Incluso Logan se estaba arrepintiendo. Al parecer, él no se apuntó a toda esta confusión. Pensó que iba a recibir a una mujer encantadora y una pensión alimenticia sólida. En cambio, se convirtió en un marginado social, con un bebé en camino y un montón de equipaje. El viernes ya la había echado de su apartamento. Demasiado para el amor puro, ¿verdad? Tara fue convocada a una audiencia disciplinaria formal con los ancianos de la iglesia justo una semana después de que se desestimaran mis pruebas. Lo sé, porque se puso en contacto conmigo sollozando y me rogó que les dijera que todo había sido un malentendido. Adam, por favor, van a disciplinarme públicamente. ¿Sabes lo que eso significa? Lo anunciarán a toda la congregación. Todos lo sabrán. Ya lo saben, Tara. Así es como funcionan los chismes de la iglesia, le respondí. Mi padre podría perder su puesto por esto. Mi familia ha estado en la cosecha por 3 generaciones. Deberías haber pensado en eso antes de acostarte con el pastor de jóvenes, le dije. Se quedó callada un momento y luego dijo en voz baja: ya no me habla. ¿A quién? ¿Tu padre?, pregunté. No, Logan. Dice que esto es demasiado drama, que lo engañé sobre que el divorcio sería limpio y simple. No pude evitar reírme. Así que tu alma gemela se largó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Impactante. No tengo a dónde ir, Adam. Mis padres no me dejan quedarme con ellos. Ninguno de mis amigos me devuelve las llamadas. Sonaba: ¿Puedo volver a casa? ¿Solo hasta que resuelva las cosas? Vaya, esta mujer tiene mucho descaro. Ya no es tu casa, Tara. Renunciaste a él cuando decidiste engañarme. Empezó a llorar de nuevo con enormes sollozos dramáticos. ¿Qué se supone que debo hacer? Consigue un hotel. Tienes dinero de la pensión alimenticia. Resuélvelo. Luego colgué. Frío, tal vez. Pero después de lo que hizo, mi tanque de simpatía estaba completamente vacío. La vista eclesiástica tuvo lugar el miércoles por la noche. El jueves por la mañana, la noticia se había extendido por todo el barrio. Tara había sido formalmente identificada como adúltera y apartada de todas las responsabilidades eclesiásticas. El predicador pronunció un sermón entero sobre el carácter sagrado del matrimonio y las consecuencias del pecado, sin mencionar nunca a Tara en concreto, pero dejando muy claro a quién se refería. Sus padres se apartaron de la dirección de la iglesia. Su hermana pospuso su boda, que debía celebrarse en la cosecha.
Toda la familia estaba esencialmente en el exilio. ¿Y Logan? Ya había pedido el traslado a otra iglesia en otro estado, dejando a Tara embarazada y sola. Me mantuve al margen en todo momento. No tuve que mover un dedo. La comunidad que más admiraba había hecho todo el trabajo difícil por mí. Las pequeñas comunidades religiosas están ligadas a todo. El derrumbe en la iglesia de Tara desencadenó una reacción en cadena que no podría haber previsto mejor. Primero, la escuela cristiana privada en la que trabajaba a tiempo parcial experimentó restricciones presupuestarias y canceló su puesto. El director no podía mirarla a los ojos cuando se lo dijo. Luego, sus oportunidades de voluntariado se agotaron. El Centro para Mujeres Embarazadas en Crisis, en el que asesoraba a mujeres jóvenes, decidió que sus circunstancias actuales la convertían en un modelo inadecuado. La organización benéfica, en la que coordinaba las campañas de recaudación de fondos, dijo que estaba reorganizando su programa de voluntariado. Todos los aspectos de su identidad fueron desapareciendo poco a poco. Y yo seguía pagando la pensión todos los meses. 3 semanas después de que saliera a la luz el escándalo de la iglesia, recibí un mensaje de nuestra antigua vecina. Tara está viviendo en su coche en el aparcamiento del Walmart, decía. No contesté, pero pasé más tarde esa noche. Efectivamente, su Honda estaba aparcado en la esquina del aparcamiento. Pude ver su silueta en el asiento del conductor, iluminada por la pantalla de su teléfono. Al día siguiente volvió a llamarme. He perdido el trabajo, me dijo, con un tono apagado. Esta vez no hubo lágrimas, solo una derrota vacía. Es una mierda. El bebé nacerá dentro de 5 meses. Nadie me contratará. Mis padres siguen sin hablarme. No dije nada. He estado durmiendo en mi coche, acabó reconociendo. No puedo pagar el coche y un apartamento solo con la pensión. Parece una mala planificación financiera. Le comenté. Respiró con fuerza. ¿Es esto lo que querías? ¿Verme completamente destruida? Lo consideré por un segundo. ¿Sabes qué? Sí, más o menos. Fui estúpido, cometí un error. Nunca quise hacerte daño. La apagué. Me da igual. Se tragó un sollozo. Yo solo quería decirte que lo siento. Sonreí satisfecho. Guay. Buena suerte con tu nueva vida. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. Es hora de terminar esto en mis términos. En realidad, añadí, manteniendo mi tono informal. Puede que tenga una solución que nos convenga a los dos. ¿Qué tipo de solución? Preguntó Tara, repentinamente atenta. Casi podía percibir la angustia en su voz. Me estoy cansando de firmar estos cheques mensuales, añadí, manteniendo mi tono informal. Y mi negocio se está expandiendo. Estoy pensando en abrir una oficina en Singapur. Puede que me traslade allí una temporada. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, la aplicación internacional de la pensión alimenticia es complicada. Y he estado hablando con un nuevo abogado que piensa que podríamos tener motivos para revisar el acuerdo basado en algunas interpretaciones creativas de la ley. Por supuesto, eso era una completa tontería, pero Tara no lo sabía, y no tenía derecho a desafiarme. ¿Qué está diciendo? Su voz era de pánico. Digo que me gustaría comprar tu parte, un pago único en lugar de una pensión mensual durante los próximos 4 años. Ella guardó silencio mientras consideraba la situación. ¿Cuánto? Preguntó finalmente. $90,000 en efectivo, libres de impuestos. Firmas un documento en el que me liberas de todas mis obligaciones futuras, y el dinero es tuyo hoy mismo. Tara no tenía ni idea de que pudiera permitirme esa suma global sin más. Los ajustes que hice antes me ahorraron gran parte del dinero, y mi negocio ya se estaba recuperando. Ella y su abogada nunca descubrieron ni la mitad de lo que yo tenía. Para ella, $90,000 le parecían un salvavidas, y sin embargo, era menos de la mitad de lo que le debería durante todo el plazo de la pensión alimenticia, lo que representaba un descuento importante. Sin embargo, para alguien que vivía en su coche, embarazada y sin blanca, eso probablemente sonaba como ganar la lotería. Yo, no lo sé, dijo. Mi abogado dijo, tu abogado no está durmiendo en un estacionamiento de Walmart, le dije, y esta oferta expira en 24 horas. Después de eso, empiezo el proceso para impugnar la sentencia de pensión alimenticia, y usted no recibe nada mientras luchamos en los tribunales durante el próximo año o 2. Más silencio. Casi podía oír los engranajes moviéndose en su mente. ¿Puedo pensarlo? Claro, tienes hasta mañana a esta hora, entonces seguiré adelante con el reto. Colgué sin esperar respuesta. Volvió a llamar 2 horas después. Me lo llevo, contestó ella suavemente. Buena elección. Tendré el papeleo listo por la mañana. Nos vemos en el despacho de mi abogado a las 9 de la mañana. Adam, dijo en voz baja. Gracias, Adam. Estuve a punto de reírme. No me lo agradezcas, Tara. Esto no es piedad, son negocios. A la mañana siguiente llegó al despacho del abogado con un aspecto horrible. Tenía ojeras, el pelo despeinado y vestía la misma ropa que yo había visto por la ventanilla del coche. Mi abogado tenía la documentación preparada. Una liberación total de todas las obligaciones futuras de pensión alimenticia, a cambio de un pago único. Yo ya había preparado el cheque al portador. Tara apenas había leído los contratos, antes de firmarlos. Cuando mi abogado deslizó el cheque por la mesa, le temblaron las manos al cogerlo. ¿Entonces eso es todo?, inquirió. ¿Hemos terminado?
Asentí con la cabeza. Completamente. No quiero volver a saber nada de ti. Parecía querer decir algo más, pero asintió y se marchó. Cuando la puerta se cerró tras ella, mi abogado negó con la cabeza. Sabes que la mayoría de los tipos en tu posición no le habrían ofrecido nada. Le dije que valía $90,000 librarme de ella para siempre, y lo decía en serio. Los pagos mensuales no me perjudicaban económicamente, pero eran un recordatorio continuo de cómo ella me había engañado. Ahora estaba totalmente liberado, libre para seguir adelante sin su sombra planeando sobre mí. Además, conocía a Tara. Se gastaría ese dinero en 6 meses y se quedaría sin nada, sin pensión alimenticia, sin oportunidades de empleo y sin plan de respaldo. Mientras tanto, yo establecería mi imperio, viviría mi mejor vida y nunca miraría atrás. Unos 6 meses después me encontré con ella en una gasolinera. No lo planeé, fue solo uno de esos eventos al azar. Tenía mal aspecto, posiblemente embarazada de nuevo. No pregunté ni me preocupé. Conducía un viejo Civic destartalado en lugar del coche de lujo que tuvo durante nuestro matrimonio. Se paró en seco cuando me vio repostando mi nuevo BMW. La saludé con la cabeza para ser educado. Se acercó vacilante. Se hizo un silencio, incómodo. Luego dijo, ¿cómo estás? Me encogí de hombros. Los negocios van bien, la vida va bien. Ella asintió y se miró los pies. Eso está bien. Más silencio incómodo. El dinero se acabó, dijo finalmente. Tuve que pagar deudas y el resto se fue en alquiler y comida. Me limité a mirarla. No es mi problema. Lo sé, es que no sé por qué te estoy contando esto. Terminé de echar gasolina. Bueno, buena suerte con todo. Empecé a volver a mi coche, pero ella comentó, lo siento, Adam, por todo. De verdad que lo siento. Me quedé mirándola largo rato. ¿Era satisfactorio verla así? Sinceramente no tanto como esperaba, pero tampoco sentí pena por ella. Demasiado poco, demasiado tarde, Tara. Luego subí a mi coche y me fui. No la he visto desde entonces. Las cosas para mí han ido muy bien. Conocí a una mujer increíble. Es maravillosa. Es dueña de su propia agencia de marketing, trabaja duro, juega duro y no se anda con juegos ni tonterías. Nos fuimos a vivir juntos hace 3 meses. No hay urgencia por volver a casarse. Una vez mordido, 2 veces tímido y todo eso. Pero podría ver que eso suceda con ella algún día. Ella es el verdadero negocio. Intenté no meterme en los asuntos de Tara, pero el conocimiento se propaga rápidamente en un pueblo pequeño como este. Además, todavía tenemos algunos conocidos comunes que periódicamente me envían información. ¿Cuánto le di? $90,000. Se fueron en unos 4 meses. Al parecer, lo utilizó para pagar deudas de tarjetas de crédito de las que yo no tenía ni idea. Consiguió un apartamento barato y gastó el resto de su dinero intentando mantener su antiguo estilo de vida, en lugar de adaptarse a su nueva realidad. Tara era la personificación de un fracaso presupuestario. Tuvo un niño. Logan está legalmente obligado a pagar la manutención, pero por lo que he oído, es un moroso que se retrasa constantemente. Como dije antes, se mudó a Ohio y tiene poco o ningún contacto con el niño. Supongo que su llamado a la pastoral juvenil no se extendió a sus propios hijos. Impactante. Tara intentó continuar su carrera docente, pero su reputación la persiguió. Ninguna escuela cristiana la aceptaba, y las públicas exigían experiencia reciente, de la que ella carecía. Lo último que supe de ella es que trabajaba en un locutorio y ganaba poco más que el salario mínimo. El verdadero karma es lo que ocurrió con su familia. Sus padres acabaron perdonándola tras unos 8 meses de rechazo, pero la relación sigue siendo tensa. De vez en cuando ayudan con el bebé, pero no dejan de hacer comentarios sobre sus horribles elecciones vitales y viven con las repercusiones. Su hermana mantiene las distancias, claramente preocupada porque la reputación de Tara pueda afectar a su propia posición en la iglesia. Tara intentó reincorporarse a la comunidad eclesiástica, pero las cosas no fueron bien. Le permiten asistir a los servicios, pero le prohíben ocupar cargos directivos. Se sienta en la parte de atrás y sale inmediatamente después de que termine el servicio. Se acabó el ministerio femenino, los retiros matrimoniales y la posición social. La última ironía. Una amiga común me ha informado de que ha estado diciendo a los demás que cometió un error y que debería haber trabajado en su matrimonio. Demasiado tarde. En cuanto a mí, me va mejor que nunca. El negocio crece. Mi relación es segura. Y he empezado a hacer cosas que siempre había querido intentar, pero para las que nunca había tenido tiempo. Obtuve mi licencia de piloto. Empecé a montar en bicicleta de montaña. Incluso empecé a aprender guitarra. He aprendido la lección. A veces, las peores cosas que te ocurren resultan en la mejor versión de tu vida. Simplemente, tienes que estar dispuesto a destruir los puentes necesarios y nunca mirar atrás. Tengo cosas más importantes en las que centrarme. Y un último pensamiento para cualquiera que esté pasando por algo similar. Documentadlo todo. Haz capturas de pantalla. Guarda textos. Consigue pruebas. Puede que no ayude en los tribunales en las jurisdicciones de divorcio sin culpa, pero el conocimiento es poder y nunca se sabe cuándo lo necesitarás. Hasta la vista.
Y antes de terminar este capítulo me gustaría hacerte una pregunta. Sinceramente quiero saber de ti, estés de acuerdo o en desacuerdo. Si la historia te resonó, por favor suscríbete para ayudar a apoyar el canal. Todavía hay muchas historias esperando ser contadas y escuchadas. Cuídate y nos vemos en la próxima. Gracias por quedarte hasta el final.